Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos una vez más reunidos. Gracias a Dios por este privilegio que tenemos de estar juntos por este medio. Y estamos para estudiar una vez más la palabra de Dios en esta mañana. Estamos estudiando una serie de lecciones en momentos de crisis, cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. En este día, nuestra lección es lección 11. Crisis en el cambio. Cuando vienen cambios en nuestras vidas, a veces presentan una crisis para nosotros. Y vamos a estudiar esto hoy, un poquito más de la vida de Elías, pero después ya continuando a su sucesor, Eliseo. De 1 de Reyes, capítulo 19, vamos a empezar ahí hoy, donde terminamos la vez pasada, y de ahí saltar a 2 de Reyes, capítulo 2. Para la historia de la clase de hoy. Dos versículos claves en esta mañana, ahí están sus hojitas en esta mañana. Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. En medio de nuestros cambios, en medio de las situaciones en nuestras vidas, que en verdad van en muchas diferentes direcciones, Dios no cambia. Es el mismo, es igual ayer y hoy. Como dice de Jesús en Hebreos 13:8, ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, no cambia. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en nuestra lección de hoy. Dios, gracias le damos una vez más por el privilegio nuestro, abrir nuestras Biblias, por tener la libertad en nuestro país de poder estudiar junto a tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por ayudarnos, Señor, entender el mensaje de tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos aún hoy día a aprender más de la vida de Elías y también de Eliseo. Y como ellos enfrentaron crisis en su vida, son principios que podemos nosotros también usar. Entonces pedimos que tú seas nuestro maestro hoy. Encomendamos esta hora en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a volver en nuestras Biblias, por favor, a 1 de Reyes, capítulo 19, y vamos a estar ahí un ratito nomás. Pero para empezar, en sus hojitas, noten como siempre, la fe es la clave para la victoria en las crisis. Fe no en nosotros, fe no en nuestra fuerza, fe en Dios. Es la clave para la victoria en las crisis. Y tenemos que poner nuestra fe en Dios, el Dios que nunca cambia, ¿no? Y Él nos ayudará en toda circunstancia, en toda crisis de nuestras vidas. Notamos la vez pasada que Dios llegó a Elías. Elías recuerda que había huido de la reina Jezabel, bien al sur, se fue en el desierto. Quedó ahí en una cueva y después Dios llegó ahí para hacerle una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? En su depresión, podemos decir, pensar solo en sí mismo, llegó a este punto que ya pensó que no era útil para nada, mejor que muero, pidiendo la muerte cuando estuvo ahí bajo la amenaza de muerte de la reina Jezabel. Y Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Tienes más todavía para hacer? Y entonces tenemos que entender, como Elías tuvo que entender, que debemos mirar no a la circunstancia, sino al Dios de la circunstancia. Es muy importante esto en nuestras vidas. Si queremos tener victoria, es por ejercitar fe en Dios en medio de la circunstancia de repente adversa. Notamos también que la promesa de Dios en Isaías 40, versículo 31, es que los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Dios nos soporta, nos lleva encima de las crisis en nuestras vidas. Tenemos que esperar en Él. Notamos en nuestro mapa, si tienen su mapa ahí a su costado, es el mismo mapa que hemos usado en 3 lecciones anteriores, pero ahora estamos una vez más con este mapa. Hemos notado 2 porciones de la tierra de Israel, Israel en el norte y Judá en el sur.
Y la vez pasada dejamos a Elías dejando Jezreel para correr rápido al sur a la ciudad de Beerseba, y ahí dejó su criado y se fue todo el día al desierto, llegando al monte Horeb, que es el monte Sinaí, y ahí es donde Dios encontró a él y le hizo la pregunta que notamos antes: ¿qué haces aquí, Elías? Tenía todavía para hacer para Dios. Entonces Dios devolvió a él a un lugar, Abel Meola. Y vamos ahora a 1 de Reyes, por favor, capítulo 19 y versículo 19. Dice: partiendo él de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat, que arraba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí vemos algo muy interesante en cuanto a su vida de Eliseo. El hecho que él usó 24 bueyes ahí dice que él arraba con 12 yuntas, que son 24 bueyes en su campo. Implica que su familia era una familia de repente de recursos económicos bastantes, ¿no? Para tener tantos animales. Y él, cuando recibió la llamada de Elías, a la verdad la llamada de Dios para seguir tras Elías, pidió permiso para despedirse de su casa. Ahora, él en verdad al salir de su casa no nomás está yendo ahí para tener una última cena, todo eso con ellos. Está en verdad preparándose para ir a servir a Elías. Y es interesante como a veces decimos que él quemó sus fuentes detrás de él, ¿no? Es decir, ¿qué hizo él? Tomó un par de sus bueyes, los mató, entonces no iba a arar con esos animales ya. Y rompió también su arada y eso usó como la leña para cocinar a los bueyes. Entonces él estaba dejando, pero por completo, su pasado para servir a Dios. A veces Dios nos jala por las raíces de donde estamos bien cómodos y nos pone en otro lugar para servirle mejor. Y tenemos que estar dispuestos para estos cambios. Eliseo estuvo listo, preparado ya para servir a Dios y servir a su siervo Elías. ¿Cómo respondieron su familia de Eliseo? No sabemos, pero nada indica que ellos oponían la decisión del joven para seguir a Dios y seguir a Elías. Dios quiere que recordemos nosotros su fidelidad en nuestras vidas. Antes de dejar a Eliseo para llevar al ministerio más adelante, Elías caminó con su aprendiz de Gigal para cruzar al río Jordán, y su caminata demuestra por lo menos 3 propósitos que vamos a notar en esta mañana. La primera cosa es esto: hay que aprovechar al máximo el presente. Es decir, hoy en día, cuando Dios nos da oportunidades de, por ejemplo, de aprender más de su palabra a través de la prédica, los domingos en la mañana, en la tarde, los miércoles, cuando hay oportunidad de estudiar la palabra de Dios, debemos aprovechar al máximo estas oportunidades para aprender más de nuestro Dios. Eliseo sirvió como siervo y aprendiz de Elías por casi 10 años. Andaban juntos, se conocieron muy bien en ese tiempo, me imagino. Y Eliseo ahora entiende que pronto Elías le va a dejar, y muchas personas aún avisaron a él: ¿sabe que su maestro va a dejarle? Y él respondió: sí, yo sé. Vamos a pasar ahora a 2 Reyes capítulo 2. 2 Reyes capítulo 2.
Aparentemente Elías quería dejar a Eliseo para seguir adelante él solo en este momento, pero era una prueba de repente de su lealtad del joven profeta. Y cuando Elías tiró su manto sobre Eliseo y le hizo su sucesor, el joven prometió una cosa: te seguiré, te seguiré. Y no está solamente siguiendo a Elías, sino su promesa, te seguiré, es una promesa, un voto a Dios también, te seguiré. Y él guardó esta promesa hasta que Elías fue llevado al cielo y continuó el ministerio después de su salida del profeta Elías. Durante los años que ellos trabajaron juntos en el ministerio, ciertamente llegaron a amar y apreciar el uno al otro. Somos iguales como colaboradores con el Señor y también con el pueblo de Dios. No hay competencia en la obra porque servimos juntos al mismo Dios. ¿Recuerdan? A Pablo no tenemos tiempo para buscarlo, pero 1 Corintios capítulo 3, él está ahí enseñando y dice que algunos dicen, yo soy de Apolo y yo soy de Pablo. Y él dijo, no es esto, todos somos de Cristo, ¿no? La gloria es para Él, la obra es de Él. Servimos al mismo Dios, no hay una persona mayor, ¿no?, delante de Dios que el otro. Servimos juntos, colaboradores en el ministerio. No sabemos cuando un amigo, un familiar, de repente una persona muy querida nos va a dejar, de repente por la muerte o de repente por la mudanza a otro lugar, y vamos a quedarnos ahí solo. Dijo Dios a Eliseo que Elías iba a salir pronto, dejarle. Y él quiso entonces aprovechar al máximo el tiempo restante. Los dos hombres representaron dos diferentes generaciones de personas, uno anciano y uno joven. Y el anciano tuvo mucho de sabiduría en su madurez para compartir con el joven. Y el joven estaba atento con su oído a escuchar esos consejos. Hermanos, nosotros también debemos estar muy agradecidos a Dios por los Elías que Dios pone en nuestras vidas y por sus consejos. Las personas mayores en la fe, no tiene que ser muy mayor de repente en edad, pero en la fe, que nos pueden ayudar con consejo bíblico para tratar las crisis en nuestras vidas. Debemos estar muy agradecidos a Dios. En segundo lugar, hay que preparar a otros para el futuro. Donde fueron ellos, es decir, Elías y Eliseo, encontraron lo que llama ahí en las Escrituras los hijos de los profetas, los hijos de los profetas. Elías era el líder o presidente de los hijos de los profetas. Era una escuela de profetas, más o menos la idea de un seminario, una escuela bíblica, ¿no? Eran miembros de una orden de profetas, hombres jóvenes en un periodo de entrenamiento para el ministerio. Elías les enseñó, les guió, les instruyó. Eran hombres llamados por Dios para estudiar la Escritura y para enseñar al pueblo. Debemos entender esta idea de Elías con los hijos de profetas, Elías con Eliseo. Es igual como Pablo con Timoteo. Y quisiera leer 2 Timoteo versículos 1 y 2. Pablo hablando a Timoteo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aprendemos nosotros, enseñamos a otros para que esas personas también puedan enseñar aún a más personas. Esas reuniones con los hijos de los profetas, seguro ahí está Elías de repente dándoles últimos consejos, animándoles a seguir y a obedecer a Dios y estar, mantenerse en verdad pegados a la palabra de Dios para hacer todo conforme a su palabra en sus vidas, ¿no? Era su responsabilidad de llamar a Israel a volver a Dios, a arrepentimiento, porque habían salido detrás de otros dioses. Justo antes de estos libros vemos a Jueces, cuando
apartaron muchas veces tras la idolatría de otras naciones. Y entonces esos hijos del profeta tenían la responsabilidad de enseñar a los demás en las cosas del Señor, ¿no? Va a aprender, enseñar, como Pablo a Timoteo y a otros fieles. Nosotros también tenemos este deber aún en nuestras familias. Deuteronomio capítulo 6 es la porción que habla que debemos de amar a Dios con todo y amar también a los demás. Pero después dice, después de entender eso de amar a Dios, hay que enseñar esto a sus hijos y a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos. Hermanos, abuelos, que somos algunos, ¿no? ¿Estamos enseñando a nuestros nietos en las cosas del Señor? Tenemos esta responsabilidad. Igual como Elías con los hijos de profetas, Elías con Eliseo, Pablo con Timoteo. Somos padres con nuestros hijos y padres con nuestros nietos. Tenemos esta responsabilidad de enseñar a los demás en las cosas del Señor. Ahora, también hay una tercera cosa. Hay que reflexionar en el pasado. Hay que reflexionar en el pasado. Vamos a ver 4 lugares importantes en la historia del pueblo de Israel. Y antes de dejar esta tierra para ir al cielo, Elías quiso visitar esos lugares una vez más, llevando a Eliseo consigo. Ahora, el pasado tenemos que entender con este punto. El pasado no debe ser una ancla para frenar nuestro andar, ¿no? Solamente descansar en el pasado y pensar en el pasado. Hoy los días, qué bonitos los días del pasado. No. Más bien mirando la mano de Dios y su fidelidad en el pasado. Anima a nosotros a seguir adelante, ¿no? A servirle mejor hoy en día. Es importante recordar lo que Dios hizo en el pasado y compartir ese tesoro con la generación que nos está siguiendo. Pero eso, quiso nomás visitar esos lugares para recordar la mano de Dios poderosa obrando a favor de su pueblo en esos lugares. Y primeramente, Elías y Eliseo visitaron a Gigal. Es el lugar del primer campamento de los israelitas al cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Ahí vemos las 2 divisiones, Israel del norte y Judá en el sur, más o menos la ubicación de Gigal en sus mapas, justo cruzando el mar, no el mar, pero el río Jordán. Ahí encuentra la ciudad el pueblo de Gigal. Era el lugar de nuevos principios para el pueblo de Israel. El primer lugar cuando cruzaron el río Jordán, ya están en la tierra prometida. En medio del río edificaron un torre ahí de rocas, ¿no? Como símbolo de cada tribu. 12 piedras usaron para edificar esto. Y después también en la orilla del río también edificaron otros. Y el propósito de estas piedras era para que sus hijos preguntaban a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Y sus padres podían explicarles, Dios nos trajo a la tierra prometida. Y eso es señal de cumplimiento de su promesa. Aquí estamos en la tierra prometida. Ahora, cada vez que su pueblo llega al arrepentimiento para volver a Dios, Él está dispuesto, ansioso para recibirles una vez más. Entonces, dejando lo que era Egipto, un cuadro del pecar, y entrando en la tierra prometida, si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Entonces, en esa nueva tierra, deberían ellos de separarse para Dios y vivir para Dios. Lo triste de este lugar que es, hicieron ídolos en este lugar, ofendiendo a Dios Santo, ¿no? Pero Elías no enfocó en la idolatría de este pueblo, enfocó en lo que hizo Dios a favor de su pueblo en Gigal. Después, Elías y Eliseo visitaron a Betel, un poquito al norte y al oeste más de Gigal. Caminaron hacia la ciudad de Betel. Betel significa casa de Dios. Es un lugar muy importante en la historia
de Israel. Ahí se puede ver en el mapa más o menos un poquito más al oeste de Gilgal. Capítulo 2 de Segunda de Reyes, vamos a leer versículos 1 al 3. Segunda de Reyes 2, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí, porque ahora Jehová me ha enviado a otro sitio, ¿no? Betel, vamos a pensar en Betel un ratito. Es el primer pueblo cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y siguió los ríos Tigris y Éufrates y llegó a Harán y después a la tierra de Canaán. Ahí edificó un altar para el Señor en Betel. También Jacob adoró ahí. En Betel, Jacob tuvo su sueño, su visión de una escalera que llegaba al cielo con ángeles subiendo y bajando en esa escalera. Cuando él escuchó la repetición del compromiso de Dios para con su pueblo Israel a través de su siervo Jacob. Ahora en este lugar el rey malo, Jeroboam, hizo un becerro de oro, y también Betel era un lugar no de adoración a Dios, sino adoración a los ídolos. Un lugar de idolatría. Pero Elías miró más allá de su, podemos decir, decadencia, ¿no? De este pueblo, y recordó el tiempo cuando era un lugar de adoración verdadera a Dios, ¿no? En Betel, los profetas, hemos leído ahí, de los hijos de los profetas acercaron a Eliseo. ¿Sabes qué? Como estaban compartiendo con él una sorpresa, un secreto, ¿no? Dios le va a llevar a Elías hoy. Tu Señor se va a salir hoy. Sí, yo sé, cállate. De repente, por la emoción, no quiso recordar esto, ¿no? O que ellos le hacen a él recordar este momento cuando va a salir Elías de su presencia de Eliseo. Pero lo interesante aquí es una distinción de un alumno de las Escrituras. Es que tiene un corazón ardiente, es decir, un fervor para con Dios. Elías, un buen alumno Eliseo, un buen alumno de Elías, estudió no solamente la vida de Elías y le siguió a él, sino más bien a Dios. Y su corazón tenía un fervor muy profundo para Dios. Y entonces cuando los hijos de los profetas mencionaron esto, él enfocó más aún en Dios, ¿no? Interesante, esta idea viene de Lucas 24, de los dos discípulos que siguieron a Jesús en el camino a Emaús y se decían el uno al otro cuando salió Cristo de ellos: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, ¿qué efecto tienen las Escrituras en tu vida y en mi vida? Debemos, al recordar la obra de Dios, la fidelidad de Dios en el pasado, debe de prender en nosotros un ardiente fervor para servir a nuestro Dios. Enseguida, Elías y Eliseo, versículo 4, se fueron. Dios me dijo Elías a Eliseo: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y otra vez en Jericó, en versículo 5, los hijos de los profetas en este lugar que estaban en Jericó acercaron a Eliseo: ¿no sabes que tu maestro te va a salir hoy día? ¿Te va a dejar hoy día?
Ya, sí, yo sé. Y fueron ellos así antes, ¿no? En presencia uno del otro. Ahí está más o menos la ubicación de Jericó en sus mapas. Unos 24 kilómetros al este de Betel, ¿no? Y este es un lugar también muy bonito en cuanto a la historia de Israel, porque esa fue la primera ciudad derrotada por el pueblo de Israel. Y lo hicieron, conquistaron con la ayuda de Josué, su capitán, conquistaron este pueblo, esta ciudad, en una manera no muy normal, ¿no? Dios pidió a ellos simplemente marchar alrededor del pueblo un día, hasta 7 días. Y el séptimo día deberían de marchar 7 veces alrededor de la ciudad. Y Dios hizo caer al sonido de la trompeta y el grito del pueblo, Dios hizo caer todos los muros de Jerusalén. Y fue la primera ciudad de victoria en la tierra prometida. Pero ciertamente Elías también pensó en Jericó como Acán. También cometió pecado en tomar de cosas prohibidas del pueblo de Jericó. Y como resultado, el pueblo de Ai, un pueblo pequeño, ganó una batalla contra el pueblo de Israel. Entonces, Jericó le hizo a Elías recordar la victoria de fe, pero también la tragedia del pecado, la majestad de Dios que merece toda la gloria, ¿no es cierto? De ahí Elías y Eliseo fueron al río Jordán, muy pegado, muy cerca ahí, donde está Jericó, unos 8 kilómetros más al este. Ahí está una flecha donde está el río Jordán. Y ahora versículos 6 al 8. Y Elías le dijo: te ruego que quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Entonces vemos que aquí en el río Jordán también es un bonito cuadro para la historia de Israel. Recuerda cuando salieron de Egipto, Dios abrió el mar rojo para dejar a su pueblo salir de Egipto, ¿no? Es cierto, caminaron en tierra seca, en medio del mar rojo, ¿no? Caminaron en tierra seca para salir. Pero también ahora, en este lugar, Dios abrió el río Jordán para dejar a su pueblo entrar a la tierra prometida. Dos acciones casi iguales, ¿no? Que hizo Dios. Hay varias cosas similares entre Moisés y Elías. Los dos fueron usados para partir las aguas, abrir las aguas. Moisés el mar rojo, Elías el río Jordán. Ambos fueron llamados llamaron fuego del cielo en cierta ocasión. Ambos vieron la provisión de Dios en cuanto a comida. Moisés con maná, Elías con propia comida que Dios le dio a él. Y yo noté que mi palabra era mal cuando dije que las cuevas alimentaron a Elías. No fueron cuevas, fueron cuervos. Mi español a veces falla, ¿no? Pero Elías entendió la provisión de Dios, igual como Moisés con el maná. Elías recibió comida provista por Dios también. Moisés oró y cambió el clima de Egipto. Elías oró y paró la lluvia por 3 años, y oró otra vez y cayó la lluvia, ¿no? Moisés dio la ley de Dios al pueblo. Elías predicó, enseñó la palabra de Dios a su pueblo, llamándoles a arrepentirse y volver a Dios verdadero. Los dos fueron relacionados con un monte Sinaí con Moisés, y monte Carmelo, la victoria con Elías en este monte. Los dos viajaron por los desiertos. Los dos terminaron sus vidas en una manera no normal, ¿no?
Moisés fue sepultado por Dios en un lugar desconocido hasta hoy. Nadie sabe dónde fue sepultado Moisés. Elías, vamos a ver su salida dentro de poco aquí. Entonces, hay muchos similares entre las dos personas, ¿no? Y de repente lo más interesante es en el Nuevo Testamento, Elías y también Moisés fueron ahí en el monte de la transfiguración con Cristo, ¿no? Elías es un buen ejemplo para imitar, a pensar en nuestra salida de esta tierra, o por la muerte o por el rapto de la iglesia. No se sentó esperando el día de su salida. Aún llegando a este momento de su salida, ¿qué hace? Va a Gigal, va a Betel, va a Jericó, va a Río. En todo el camino está trabajando para el Señor. Hasta el último momento es fiel en sembrar la palabra de Dios en las vidas de personas en su alrededor. No se sentó esperando el día de su salida, ¿no? Se mantuvo fiel hasta el momento que Dios le llevó. Entonces, en último, aquí vemos que hay que enfocar en el ministerio de Dios. El ministerio de Dios. Continuamos un poquito la historia donde estamos en 2 de Reyes capítulo 2 y ahora versículo 9. Y vemos ahí el adiós a Elías. Cuando habían pasado, es decir, el río Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego de una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me dieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron el uno al otro lado y pasó Eliseo. Viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vemos aquí que Elías había sido el líder de la escuela de los profetas. Y ellos percibían que su líder no estaría ya mucho tiempo con ellos. Y por eso afectaba mucho a ellos. Y llegaron a la orilla del río Jordán para ver qué sucede con Elías, nuestro maestro, nuestro líder. Probablemente estaban bien preocupados por él, ¿no? ¿Qué sería su líder? ¿Quién sería su líder? ¿Por qué tenía que ser llevado Elías de ellos? ¿Qué efecto tendría esto en la vida de ellos mismos, en la escuela de los profetas? ¿Qué reajustes tendrán que hacer con el cambio después de su salida? La posibilidad de un cambio en verdad en nuestras vidas puede hacer mucha clase de preguntas de nuestra parte, ¿no es cierto? Notamos que 50 de los hijos de los profetas, una buena cantidad de hombres, fueron con ellos hacia la orilla del río Jordán para observar su salida, pero pararon ahí y solamente 2 fueron adelante. Notamos que Dios hizo un milagro al golpear el agua con su manto. Dios abrió el camino y cruzaron de frente en tierra seca. Y ahí Elías fue llevado al cielo en su carro de fuego. Y notamos que al terminar el evento de su rapto, de su levantamiento al cielo, ¿no? En esta manera, que Eliseo agarró el mismo manto de Elías, ¿no? Y con este mismo manto
también golpeó el agua y Dios también hizo el mismo milagro con su mano también. Bueno, era el poder de Dios, ni de Eliseo ni de Elías que lo hizo, ¿no? En levantar el manto, Eliseo declaró su fe, no en Elías, sino en el Dios siempre presente, Dios vivo y verdadero. Hermanos, Él es siempre presente con nosotros también. Y podemos depender de Él. Está siempre a nuestro lado. Es su promesa. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. La promesa que tenemos es que Dios está siempre con nosotros. Elías ya no con Eliseo, pero el Dios de Elías sí con Eliseo. Y en adelante también, ¿no? Él preguntó, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías, ¿no? Y confió en Dios y Dios le usó para abrir las aguas ahí, ¿no? Debemos nosotros así, de continuar fiel a Dios a pesar de cambios en nuestras vidas. Dios honró su fe de Eliseo, ¿no? Y el agua se volvió a dividir y él cruzó el río. Entonces nos estamos ahora, último aquí, un nuevo líder es Eliseo. Y hemos leído ya versículos, hasta el versículo 15. Continuamos, pueden continuar la lectura ahí hasta el versículo 18, pero los hijos de los profetas mostraron su madurez en su manera de reaccionar ante el cambio. Aceptaron a Eliseo. Cuando él cruzó en tierra seca el río Jordán hacia ellos, dice que ellos dijeron, mira, el versículo 15, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, ¿no? Ellos reconocieron el mismo fervor de Elías en su corazón de Eliseo, su nuevo líder. Era un joven líder, ¿no? Mucho más joven que Elías, quizás cerca aún a sus edades de ellos. Pero los hombres no estaban celosos y en inclinarse, no estaban adorando nada a Eliseo, sino están reconociéndole a él como su nuevo líder. Los líderes espirituales verdaderos aseguran a otros de su llamamiento divino por mostrar el poder de Dios en sus vidas. Y ahora, al golpear el agua y partir, ver a Dios partir el agua para caminar en tierra seca, vieron el poder de Dios, reconocieron el poder de Dios en su nuevo líder, Eliseo. Ahora, nosotros tenemos que entender que los cambios a veces nos resultan difíciles, ¿no es cierto? Crean presiones, crean problemas nuevos, a veces hacen que nos sentimos menos seguros de repente con el cambio. En realidad la vida es muy variable, hay muchos cambios que suceden, pero los cambios, puede ser que los cambios producen en nosotros algo de crisis en nuestras vidas, pero cuando nuestro enfoque es correctamente puesta en la persona de Dios, en nuestro Señor, podemos soportar aún los cambios. No debemos de reaccionarnos en forma negativa, frustrantes, ¿no? Y cediendo a la presión del cambio. No, más bien, tenemos que recordar una cosa. Dios nunca cambia. Malaquías 3, versículo 6 o 3 es uno de los versículos claves para esta semana. Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías está ahí como profeta en tiempo de cambios para el pueblo de Israel. Y Dios habló a través de él para decir, yo no cambio. Puede depender, confiar en mí. Al enfrentar la crisis del cambio, debemos verla en verdad en el contexto de un Dios inmutable que no cambia nunca, el cual está en pleno control de nuestras vidas y de los cambios y de las circunstancias de nuestras vidas. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar cambios en nuestras vidas? ¿Criticamos y nos quejamos porque las cosas no son iguales como antes? ¿Nos llenan de necesidades de una forma u otra? ¿O aceptamos el cambio con comprensión?
Recuerda, el cambio no siempre es algo malo para nosotros. A menudo es bueno y puede ser un beneficio y una bendición. Lo que parece ser un crisis en nuestras vidas puede ser un desafío de parte de Dios, un medio para que sucedan algunas cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros. Lo hizo con Eliseo. Ya un cambio drástico. Su líder ya no está, su maestro ya no está. Todo depende de él para continuar el ministerio. Y él, con la ayuda de Dios, está puesto a la obra ahí para continuar la obra del ministerio de Dios en el pueblo de Israel. Hermanos, que seamos fieles, mirando no a la circunstancia, al cambio, sino al Dios del cambio, al Dios de la circunstancia, porque Él nunca cambia. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ayudarnos una vez más a entender que tú eres un Dios en control de todo y en control aún de los cambios en nuestras vidas. Entonces podemos depender de ti, confiar en ti en medio de los cambios, sabiendo que tú, nuestro fiel Dios en el pasado, está con nosotros hoy en el presente y estará con nosotros en el futuro hasta el fin, hasta que estemos contigo en gloria. Ayúdanos a confiar en ti esta semana, Señor, con nuestras vidas, sabiendo que tú vas a obrar en nuestras vidas conforme a tu voluntad perfecta. En nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén y amén. Hermanos, que tengan una buena semana confiando en el Señor. De repente hay cambios en esta semana. Hay que confiar en Dios, el que dijo, yo no